Muy bien. Profe, después de agrandar el array, no modificaste el tamaño, el TAM, porque como empezabas el for en la posición 5 no hacía falta, ¿no? No, lo modifiqué. Sí, sí, cuando pone Por- el if, porque el TAM es pone 10 jamás. ahora. Fíjate Ah, acá. ok, ahí está. Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Voy a abrir otro proyecto. Voy a poner estructuras dinámicas. Bien. Typedef, struct, una estructura cualquiera, persona, que tenga un ID, que tenga un nombre, que tenga un sexo y que tenga una altura. ¿Sí? Así tiene un dato de cada tipo. Muy bien. Yo podría declarar una variable de estructura persona estática, ¿sí? Persona persona y en ese caso, como yo hice una declaración, la variable, la estructura persona estaría acá. Le voy a poner así, persona estática, estática y podría querer declarar una estructura persona en la memoria dinámica. Entonces, ¿qué tengo que declarar acá para poder apuntar a la memoria dinámica? Un puntero a persona. Perfecto. Esto sería de tipo persona y esto sería de tipo persona asterisco, ¿sí? Y esto sería dinámica. Muy bien. Y entonces yo con malloc, a malloc le tendría que pedir sizeof de persona para que me consiga, ¿sí?, el tamaño que ocupa una estructura persona en la memoria dinámica y entonces apuntarla desde la memoria estática, ¿sí? Muy bien. Y entonces, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, para hacer eso, persona asterisco dinámica igual a persona. Profe, yo una vez hice un size-off de una estructura y no da la suma o sea, de int, char y float que están ahí Hicimos adentro. una ¿Puede clase de ser? eso, ¿eh? Yo Sí, expliqué. sí, pero puede ser que no sea lo mismo, que te tome más memoria para hacer una estructura. Ahora lo charlamos, pero ya lo expliqué. Eso creo que era por el char que te tomaba 4. Sí, señor. ¿Se Ah, acuerda, no Nicolás? me acordaba. Malloc, ahora lo charlamos igual. A malloc le voy a pedir el sizeof, ¿sí?, de una persona. Muy bien.
Vamos a suponer, y al final de cuentas acá, sí, dinámica. Bien. Si yo saco, claro, ahí veo lo que puso Alberto. Una en la memoria, ¿sí? En la memoria, y esto me va a servir después para esta explicación que les voy a dar ahora, se las voy a hacer recordar, no sé si el lunes que viene o el otro viernes, cuando veamos la clase de archivos, ¿sí? Así que presten atención porque esto así ya... así como un vector, ¿sí? Vimos que si es un vector de enteros, se reservan una X cantidad de enteros, y esto sería 4, y esto sería 4, y esto sería 4, y esto sería 4. Cuando yo quiero declarar una estructura, ¿sí? En memoria, la estructura, la variable estructura, no aporta nada. No, digamos que una variable estructura es una variable contenedora, ¿sí? Pero no es que agrega datos. Una variable estructura es como una carpeta, ¿sí? Es como un scope donde yo puedo agrupar un conjunto de variables que justamente son los campos de la estructura, ¿sí? Entonces, el tamaño de la variable estructura va a ser igual al tamaño que ocupen sus campos, ¿sí? No es que van a ser los campos y la estructura va a agregar tamaño. Es literalmente lo que ocupan los campos. Y entonces, y se guarda en memoria un campo a continuación del otro, exactamente en el mismo orden en el que están definidos en la estructura, ¿sí? Entonces, si el primer campo que aparece es un campo entero, voy a tener 4 bytes correspondientes a el campo ID. Esos 4 bytes que implican 32 transistores, en complemento a 2, como vimos en SPD, va a guardar la información del ID de la persona que está representando esa variable estructura. A continuación, aparece el vector de caracteres nombre de tamaño 20. Y entonces, a continuación de esa variable ID entera, van a aparecer 20 caracteres, 20 bytes, que corresponden al vector nombre. Muy bien. A continuación aparece una variable sexo, pero yo les conté que la memoria, ¿sí? Windows, el sistema operativo o Linux, si el sistema operativo tiene 32 bits, en una de 64 pasa lo mismo. Hay algo que se llama ancho de palabra. El ancho de palabra tiene que ver con cómo manipula los datos el núcleo del microprocesador. Y ya les conté que el de 64 bits en realidad tiene 64 porque bidireccionalmente trabaja de a 32. Pero el núcleo es de 32. El ancho de palabra, normalmente en un lenguaje, en una arquitectura, es igual al size-of del entero, ¿sí? Normalmente los enteros coinciden
con el ancho de palabra del procesador donde está corriendo. Por eso los enteros que estamos trabajando siempre tienen, no importa en qué arquitectura, 32 o 64 bits, los enteros tienen un size-off de 32. Y en Arduino, el entero tiene un size-off de 16, ¿sí? De 2 bytes. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a, o el sistema operativo va a reservarnos espacio en memoria, corta pedacitos de a 4, ¿sí? O te corta 4, o te corta 8, o te corta 16, o 32. Menos de 4 no te corta. Es como que vos vas al chino y te va a cortar 100 gramos. No le vas a pedir, dame 3 fetas de queso de máquina, ¿sí? 100 gramos es lo mínimo que te corta. Buenísimo. El sistema operativo te va, cuando vos le pedís algo, aunque le pidas un byte, el tipo fracciona la memoria en bloquecitos. El bloque mínimo que fracciona es de 4 bytes. Entonces, por eso, cuando nosotros declaramos una variable de tipo char dentro de una estructura, por más que la variable sexo va a usar un byte, te cuenta 4. Y de esos 4, vamos a suponer que estos son 4 bytes. El primer byte sería la variable sexo. Y estos 3 que están acá no se usan, ¿sí? Están al pedo, literalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque te corta pedacitos de 4. Muy bien. Y después viene, esto sería 4, de los cuales estamos usando 1, pero en la memoria entran 4. Y después vienen los 4 bytes que ocupa el flotante altura. ¿Sí? Y entonces, la estructura, el size-off de una estructura persona va a ser igual a 4 más 20, 24, más 4, 28, más 4, 32. ¿Sí? 32 bytes es lo que va a ocupar una variable de tipo persona. Y de esos 32 bytes, ¿sí? Esto también cuando quiero declarar un vector de estructura de persona, también tengo que, por ejemplo, multiplicar el tamaño de persona y me lo hace automático. Sí, haces, por ejemplo, querés un vector de 10 personas, haces tan por size-off de e persona. Perfecto. Entonces, si acá hacemos 32 por 8, cuando declaramos una variable de tipo persona, se reservan 256 transistores, 256 bits, que equivalen a 32 bytes. ¿Sí? Hice 32 por 8 porque cada byte tiene 8 bits. Muy bien. De esos 256, los primeros 32 transistores te guardan el ID de la persona en complemento a 2. Los siguientes 160 transistores que forman parte del nombre te guardan el código ASCII de cada carácter y el carácter terminador con ASCII Z. El que sigue, los 8 transistores que siguen, se utilizan para guardar el carácter en ASCII del sexo. Esos 3 por 8, 24 transistores quedan completamente inutilizados ahí. Y después viene los 32 bits que continúan en IEEE 754 y guardan la altura en ese formato. ¿Se entiende? Bien, eso es una variable persona en memoria. Y cuando veamos archivos, que es el próximo tema cuando terminemos memoria dinámica, ¿sí? Que es guardar en
lo que tenemos en la memoria, escribirlo en un archivo, en el disco rígido, ¿sí? En hacer persistencia de datos, van a ver que hay dos tipos de archivos. Archivos de texto y archivos binarios, ¿sí? Todos son binarios, pero cuando hablamos de archivo de texto, todo se guarda en código ASCII. En cambio, cuando hablamos de archivos binarios, se guarda exactamente igual que como está el dato en memoria. Si yo quisiera guardar una estructura persona en un archivo binario, tendría que utilizar 256 bits y lo que guardaría es la representación en complemento A2 del ID, en ASCII Z el nombre, en ASCII el sexo y la altura en IEEE 754. Ahora, si quisiera guardar una persona en un archivo de texto y tiene el ID, no sé, para decir 1, 2, 3, 4, yo guardaría el código ASCII del 1, el código ASCII del 2, el código ASCII del 3 y el código ASCII del 4. Y si se llama José, guardaría la J, el código ASCII de la J, la O, la S y la E. Y si es masculino, guardaría el código ASCII de la M. Y si mide 1.82, guardaría el código ASCII del 1, el código ASCII del punto, el código ASCII del 8 y el código ASCII del 2. Eso es, si lo guardo como texto, lo guardo como texto. Y el texto se guarda como ASCII. En cambio, si lo guardo en un archivo binario, lo que guardo es la representación en complemento A2 del 1, 2, 3, 4. Esto coincide, todo lo que sea carácter en texto y en binario coincide porque el texto se guarda en binario y texto. Guardaría la J, la O, la S, la E. Guardaría el /0 y guardaría toda la basura que está a continuación. Guardaría la M, guardaría la basura que está acá y guardaría la representación IEEE 754 de la altura. Los 256 bits que ocupa literalmente en memoria una estructura e-persona es lo que guardaría en el disco rígido de cada persona. En cambio, si quiero guardar una persona como texto, guardaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres guardaría. Literalmente cada dato lo guardaría el carácter del dato. En binario se guarda exactamente igual de como está en memoria y en texto se guarda la representación de texto del dato. Como un spoiler de cuando veamos archivos, ¿sí? Ya que tuve que hacer esto. Muy bien. Entonces, dicho esto, ese es el tamaño de una estructura e-persona, que para no tener que hacer toda esta cuenta manual, obviamente yo podría venir acá y decirle printf, ¿sí? % de cuánto ocupa sizeof de e-persona. Y fíjense que me dice 32. ¿Sí? Sizeof me devuelve lo que ocupase la cuenta por mí. Muy bien. Miren si estará esto que está acá. ¿Ven? Esos 4 que les dije que estaban al pedo. Imagínense que esto fuese un vectorcito de tamaño 2. Aunque sea un vectorcito de tamaño 2, lo que estaría pasando ahora es que la máquina me corta 4, pero estaría usando 2 nada más. Y cuando yo haga sizeof de persona me va a seguir diciendo que tengo 32. ¿Sí? Porque tengo 32. Ahora en lugar de estar desperdiciando 3 bytes, estoy desperdiciando 2.
Y miren, si yo ahora le digo que sexo es un vector de 3, lo que estaría haciendo es de ese pedacito de 4 que me cortó, estaría usando 3. Pero este lo seguiría desperdiciando. Pero la máquina, el tamaño total que tengo reservado sigue siendo 32. Y si acá pongo que voy a usar 4, ahora estaría usando un vectorcito de 4 acá y ahora no habría desperdicio. Pero la máquina me sigue diciendo que el size of es 32 y es correcto. ¿Y si lo haces de 5, profe? Y si lo hago de 5 va a pasar a 36. Claro, Porque si lo te hago sobran 3 de nuevo. Si lo hago de 5, la máquina va a agarrar otro pedazo de 4 y me va a reservar 5 para esto y me van a quedar 3 desperdiciadas. Y fíjense que me va a decir, ahora ocupa 36. ¿Sí? Como para que entiendan por qué van a tener esa diferencia que algunos notaron si lo hacían a manopla, ¿sí? Y después lo calculaban con size-off. ¿Por qué? Porque la máquina te corta pedacitos de A4. Y es por eso que conviene, si yo quisiera ser súper ultra eficiente, ¿sí? Poner el char al final. Podría poner acá 23, por Bueno. ejemplo. ¿Sí? Y entonces, ahí sería 32 y y diría, bueno, si lo voy a reservar y lo voy a tener al pedo y va a ocupar espacio en memoria, puedo guardar nombres de hasta 22. Y entonces ahí, este dibujito ahí yo estaría ocupando tengo ahí hasta 23, esto sería 23, estaría ocupando esto así para el nombre y el sexo, ese vectorcito que está ahí. Entonces, si me pongo a hilar finito, haría un uso ultra eficiente que digo, bueno, si ya lo voy a tener reservado y van a estar al botón, al divino botón ahí, porque no lo voy a usar, bueno, puedo maximizar el tamaño de nombre y listo, ¿sí? Pero normalmente no lo hacemos porque antes se podría llegar a hacer, o en Arduino se podría llegar a hacer, pero acá tenemos tantos gigas que no lo hace nadie, todo el mundo. Y normalmente, independientemente de que ahí tengo la variable esta char, normalmente cuando elegimos un tamaño para una cadena de caracteres, deberíamos elegir múltiplos de 4, sabiendo que me van a cortar pedacitos de A4, elijo 16, elijo 20, elijo 24, ¿sí? Al pedo elegir 22, ¿sí? Elijo múltiplo de 4. Entonces tiene más sentido porque estaría maximizando la utilización del vector, porque me cortan pedacitos de A4. Sí. ¿Por qué si haces un size-off de char te da un byte? O sea, solo corta pedacito de 4 si estás dentro de una estructura. Porque una variable de char tiene un byte. Pero en memoria te reserva 4. Se ¿O solo termina, dentro de la estructura? se termina reservando 4. Ah, ok. Pero tiene 1, porque vos dispones de 1. Claro. Pero dentro de la estructura o sea, te muestran 32 porque queda en el medio de todo lo que agarra la estructura. Sí, Claro. tal cual. Es así. Muy bien. Perfecto. Fíjense que para todo hay una explicación y sobre todo cuando estamos hablando de algo técnico y creado por el ser humano, obviamente las cosas tienen un porqué. Y podríamos desconocerlo y no pasaría nada, pero está bueno estos lenguajes de bajo nivel que nos permiten, ¿sí? Entender un poco cómo se utiliza el hardware. Hay otros lenguajes de alto nivel que todas estas cosas quedan transparentes para el programador. No es, tampoco es terrible, pero siempre está bueno entender un poquito es como que el que maneja un auto, no tenemos que ser mecánicos,
pero está bueno entender un poquito qué pasa, qué está pasando ahí abajo del capó. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que en algún momento habíamos visto el operador flecha y habíamos visto el operador punto? Que decíamos que si teníamos una estructura, para acceder a un campo de la estructura utilizábamos el operador punto, y que si teníamos la dirección de memoria de una estructura, para acceder al campo teníamos la posibilidad de utilizar el operador flecha. Bueno, acá nos viene al pelo. Lo habíamos hecho en una estructura, habíamos hecho una función que nos cargaba una estructura, y entonces para que la función pueda cargar una estructura, nosotros le pasábamos una estructura por referencia, y entonces desde adentro de la función utilizaba el operador flecha para cargar los campos. Bueno, ahora, con más razón, per dinámica va a ser un puntero. Entonces, si queremos acceder o cargar los campos de la variable per dinámica, no vamos a poder usar el operador punto. Sí o sí, tenemos que utilizar el operador flecha, porque per estática es literalmente la estructura, tiene un nombre, es la estructura de persona, pero per dinámica es una dirección de memoria de un lugar donde hay una estructura persona, ¿sí? Entonces, si yo quiero per estática asignarle el ID, digo per estática ID es igual a 20. Y si quiero per dinámica asignarle un ID, lo tengo que hacer con el operador flecha. ¿Sí? Así. Porque son dos cosas distintas. Una es una dirección de memoria y otra no. Ahora. Profe, ¿no sería ID en dinámica Perdón, apuntando? sí, mala mía, estaba hablando. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ojo que acá debería haber validado que per dinámica sea distinto de null, pero ya saben, ahí automáticamente la línea 16 debería haber validado eso y es lo que corresponde, pero para mantener limpio el código nos concentramos en esto. Muy bien. Entonces, si yo quiero hacer un printf y quiero mostrar el ID de la estructura estática, ID, dos puntos, %d. Acá pongo per estática, punto ID. Acá pongo per dinámica, flechita, ID. ¿Sí? Y muestro el 20 y el 21 de cada una lo escribo y lo leo de cada una de las estructuras. Ahora, si no existiera el operador punto, si no existiera el operador punto, y yo tengo per dinámica, que es un puntero a la estructura, ¿cómo hago para asignarle el 21 a su campo ID? Piensen que tiene que funcionar exactamente con todo lo que ustedes saben de punteros. Ampersand antes de per dinámica. No, porque ampersand te da una dirección de memoria y per dinámica ya es una dirección de En la memoria. indirección. Sí. Bien, ahí lo hizo Tomás. Bien. Si per dinámica es la dirección de memoria donde hay una estructura persona, si a la dirección de memoria le pongo, si a la variable puntero le pongo el operador de indirección, asterisco per dinámica es literalmente la estructura. ¿Sí? A ver, vamos, ¿a dónde estábamos? Acá. Per dinámica está hablando de la dirección de memoria que guarda esta variable. Asterisco per dinámica está hablando literalmente de la variable. ¿Sí? Entonces, esto que está acá
es una variable persona, igual que esto que está acá. Lo único que esto que está acá está ubicada en la memoria estática y esto que está acá está ubicado en la memoria, en la memoria dinámica. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa si pongo punto ID? Y no lo encierro entre paréntesis como Tomás. ¿Estás hablando del valor del ID? Claro, Pero estaría no es una dirección de memoria en realidad. exactamente. Si pongo punto ID, el asterisco estaría influenciando, estaría afectando a eso que está ahí. Porque el punto te lo significa que el ID es algo de eso que está ahí. Y esto ¿Y qué te demostraría? te tira un error. Error. Ves que no te compila. Sí, Y porque el vamos, ID no es un puntero. Si el ID, ¿se puede poner un puntero adentro de una estructura? Sí. ¿qué? ¿Se puede poner un puntero adentro de una estructura? Sí, señor. O Sí, sea, si ID fuera un puntero, ahí sí podría ser. no, tampoco. Ah, no, tendría que ser la flechita igual. No, porque no podrías unir dos punteros con un punto, ¿sí? No es como el más que terminaba, el resultado de eso terminaba siendo de tipo dirección de memoria. Acá no. Incluso te tira un error que te dice que per dinámica es un puntero y te dice, quisiste decir, te referías a usar el operador flecha, o sea, ya directamente te lo recomienda. Muy bien. Entonces, amén de que te va a tirar un error y no te va a compilar, pero lo que pasa es que no importa si tira o no tira un error, importa que entendamos qué es lo que estamos escribiendo. Entonces, recuerden que los paréntesis es el operador, cuando hablábamos de prioridad de operadores, el paréntesis es el operador que tiene mayor prioridad. O sea que lo primero que va a resolver la máquina es lo que tenga dentro de los paréntesis. Y el resultado de, de hacer la operación, operador de indirección, puntero, el resultado ese, que es el paréntesis, es literalmente este cuadradito que está acá. Y si yo tengo literalmente una estructura persona, puedo acceder al campo con el operador punto. ¿Sí? Y entonces, esta línea que está acá arriba es 100% equivalente a la que está ahí abajo. Esto funciona exacta, per estática, punto y coma me falta acá, ahí. Sí, funciona exactamente igual. ¿Por qué inventaron el operador flecha? Y para no tener que hacer todo este quilombo cuando tenemos un puntero a función. Un puntero a estructura. Es tan común, fíjense que ahora que empezamos a trabajar en la memoria dinámica, nosotros no vamos a tener una estructura referenciada con el nombre, como acá que nosotros le pudimos poner un nombre de fantasía a la variable. Nosotros vamos a tener un puntero que conoce la dirección de memoria de un lugar donde hay una estructura persona. Entonces, como es muy común en el lenguaje trabajar con punteros en la memoria dinámica, se preocuparon por ponerle un símbolo que nos permita conseguir acceso a un campo a través de una dirección de memoria de un lugar donde hay una estructura y no tener que hacer esto. Pero está bueno darnos cuenta que todo tiene que ver con todo y que es consistente el lenguaje. Que si yo sigo las reglas que me enseñaron de punteros, consigo eso. ¿Sí? Después, si tengo alguna manera de escribirlo más sencillo o no, mejor. Pero todas las reglas que me enseñaron de punteros funcionan. Sí, Nicolás. ¿El operador flecha hace que esté afectando directamente el 21 o de forma indirectamente? Al 21 no. O sea, ya no, quiero decir si el 21 se pone, vamos a decirlo de esta manera, en el AI de forma directa o indirecta. Directa. ¿Directa?
Sí, porque cuando vos haces esto, ¿qué significa esto, gente? Per estática.id. En el campo ID. Es el campo, es la variable ID que está dentro de esta estructura. Si yo quiero, acá adentro voy a tener una variable entera ID. Pero la variable entera ID desde en main no es accesible porque la variable esa ID está dentro de un scope generado por la estructura, por la variable estructura persona. Entonces, para poder acceder a la variable entera ID, tengo que acceder primero a la estructura que la contiene. Entonces, no es la variable ID, es la variable ID que está dentro de la estructura que se llama perestática. Esto solito no es nada. La variable esta, este cuadradito que está acá en la memoria estática, es esto. El nombre de ese campo está formado por el nombre de la variable que lo contiene más el nombre del campo. Todo esto es este cuadradito. No puedo hablar de esto como solamente ID. ¿Sí? No es una variable ID común y corriente como si yo hubiese declarado acá una variable ID común, que yo puedo decir ID. No. El nombre de esa posición de memoria, el nombre de este cuadradito en memoria, es todo eso. El nombre de la variable donde está, punto, y el nombre de cómo se llama ahí dentro. Y entonces, todo eso es el cuadradito, y entonces yo digo que el valor, el 20, lo voy a asignar como valor dentro de ese cuadradito. Y esto es el nombre del cuadradito ID que está acá adentro. Pero es como un atajo. No tengo de eso un nombre de fantasía, sino que tengo un puntero. Y para acceder al campo ID que está ahí dentro, si yo tengo la dirección de memoria de esto, le metieron un atajo que es el operador flecha. Y entonces, conociendo la dirección de memoria de este cuadradito, con el operador flecha puedo acceder al campito ID que está ahí adentro. ¿Sí? Iván. Sí, para ver si entendí. En la sentencia 20, Sí, ¿no? Si yo le saco los paréntesis sí. y le asigno una dirección de memoria y suponiendo que también el Pará. campo ID, Le saco los paréntesis, porque ¿cómo le asignas a qué le asignas una dirección de memoria? porque, claro, si fuera el campo ID un puntero, Es que no es un puntero. no, no es un puntero, pero si lo fuera, Mm. y le agrego, le asigno una dirección de memoria, ahí estaría bien. No, mira, vamos a suponer. Esto no va a pasar nunca, no sé por qué, pero ya que me lo preguntan. Lo estoy forzando una situación, fíjense. No, nosotros estamos acostumbrados a que acá le hubiéramos puesto un fecha, ¿no? Que le hubiéramos puesto fecha, nacimiento, así. Y esto sería una estructura fecha. Pero vamos a hacer algo más rebuscado. Vamos a decir que la estructura fecha, ya que ustedes me están hablando de punteros, vamos a decir que el campo fecha de nacimiento de una persona va a ser de tipo puntero. O sea, no voy a guardar la estructura, voy a guardar la dirección de memoria de un lugar donde hay una fecha. Si lo viéramos en un gráfico, acá,
acá yo tendría un punterito y acá podría tener una fecha que tenga día, mes y año. Y entonces acá estaría guardando la dirección de memoria de eso que está ahí. Eso es que una estructura tenga dentro un puntero a otro lado. Lo que sí vamos a ver más adelante es que en las estructuras nosotros vamos a poner punteros a funciones, que eso es un despelote que viene un poquito más adelante. Entonces acá, ¿sí? Yo debería, imagínense ahora que hice todo esto, bueno, esto no va a andar, esperen. Sí, va a andar. Vamos a hacer esto. Si ahora yo quisiera ponerle una fecha a esta persona, debería hacer esto, miren. Dar dinámica, ¿sí? Flechita, fecha de nacimiento, así, y esto haría igual fecha, asterisco, malloc, sizeof, fecha. Esto es lo que estaría, pero todavía no habría cargado la fecha, ¿eh? Lo que habría generado acá es que el campito fecha de nacimiento, que es puntero, de esta estructura, vamos a suponer que me lo generó ahí con el malloc y guardé esa dirección de memoria acá. Y si yo quisiera escribir, por ejemplo, que el día sea, hoy que es 2, quiero escribir que el día sea 2 acá, acuérdense que yo tengo perdinámica acá, tengo la estructura acá y la fecha está acá. Bueno, tengo que hacer esto. Acá. Tengo que hacer perdinámica, flechita, fecha de nacimiento, flechita, día es igual a 2. Tengo que hacer todo eso, flechita, flechita. Ahora, si esto en lugar de que fuera puntero, fuera una estructura, esto ya no tiene sentido. Y si yo quisiera, esto lo comento, y si yo quisiera asignar el 2 a la fecha de nacimiento que está acá, tengo que hacer perdinámica, flechita, la estructura, fecha de nacimiento, pero como fecha de nacimiento es literalmente una estructura, tendría que poner así. Claro, pero si fecha de nacimiento estaría en la memoria dinámica, No importa. no Fecha de importa. nacimiento, es que fecha de nacimiento está en la memoria dinámica, porque estaría, en lugar de ser esto así, fecha de nacimiento sería una estructura que está acá adentro, y acá tiene día, mes y año, pero eso sería una estructura anidada. Entonces, si vos tenés desde la memoria estática la dirección de memoria de este cuadradito, ya estás en la... Cuando vos haces memoria dinámica, flechita, fecha de nacimiento, literalmente tenés la estructura que está ahí dentro. Y si ya tenés la estructura, puedes usar el operador punto. Lo que pasa es que ya o sea, la estructura fecha ya le reservaste espacio en memoria cuando hiciste malloc, o sea, y le No ves asignaste. que lo comenté porque lo cambié, ¿eh? No, pero o sea, en persona, en per dinámica, ahí ya le estás asignando. Sí, señor. Porque ahora cuando estaría haciendo el malloc acá del sizeof de persona, acá tendría 4, acá tendría 23, acá tendría 1, estaríamos en 28. Acá estaría 4, estaríamos en 32. Y esta estructura, ¿qué sizeof tendría? 12. 12, muy bien. 4 por cada uno de los 3 enteros que tiene. Entonces estaríamos 32, estaremos en 44. Y ya los hubiera reservado los 44, este cuadradito tendría los 44, y si nos vamos al dibujito que estaba acá, ¿sí? El campo fecha de nacimiento vendría a continuación, esto sería de tipo fecha, y acá tendría el día, acá tendría el mes, y acá tendría el año. Esto sería 4, 4 y 4, y acá si yo hago printf,
por ciento de hiperdinámica, no, size of de E persona me va a devolver 44. Esperen que acá. Sí, fíjense que ahora me dice que una estructura es 44. Y si lo hubiera dejado como estaba antes, si lo hubiera dejado así, ¿qué tamaño tenía la estructura? 44. No, porque esto no No. sería una estructura. No, esos serían, o sea, 4 bits, 4 bytes, perdón. No, en mi Un máquina puntero. que es de 64 serían 8. Claro. Ah, 64, bueno, claro, claro. ¿Sí? Acuérdense que el tamaño de un puntero depende de si tenés una arquitectura de 32 o de 64. Entonces, fíjense, esto para que no me proteste. Fecha de nacimiento. ¿Qué no te gusta? Esperen, a ver qué. Free per dinámica. Parámetro per dinámica is initialized. No le gusta. A ver. 22. Para hacer un free de dinámica tendrías que hacer un free de fecha también. Si hubiera hecho un malloc, sí. Es correcto. Espérame un cachito. Size de persona. ¿Qué no te gusta? No estás haciendo el malloc de fecha. No, no tengo que hacer un malloc. Porque esto es un puntero. Estaría null. A ver si me pide que lo haga null. Déjenme ver algo, ¿eh? No le gusta que lo haga. Es correcto. No sé qué no le está. Esperen, ¿eh? Es fecha. Es fecha. Es persona. Per dinámica. Parameter per dinámica is initialized. Malloc es persona. Ah, porque no es persona. A ver, sí. Es persona, size de persona. Pero yo lo que digo es, ¿no tendrías que descomentar lo que tenías de dinámica, flechita, fecha, eso? Y hacer el malloc. No. No. Acá hay otra cosa que se descajetó en algún momento. Esperen, ¿eh? Día, mes y año. Char nombre, sexo, altura, fecha asterisco. Es persona estática. A ver, déjame ver algo. Parameter per dinámica is initialize. Es persona per dinámica igual. Malloc sizeof de persona. Qué raro, si recién andaba. Profe, yo lo tengo igual y me funciona. Sí. Es que recién lo hicimos funcionar. Esperen, vamos para atrás. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Es alguna de estas que no comenté. Esperen, ¿eh? Hasta que... Ahí. A ver si acá debería... 5 está bien, eso está bien. Ahí comenta. Bueno, ahí está bien. Bien. No sé qué, algo quedó sucio en algún lado. Ahí estamos de vuelta como estaba y comentaba. Ahora, si yo quiero hacer acá printf por ciento de sizeof de e persona,
¿sí? Me da 36. Bueno, No, esto retornó error. Esperen, ¿eh? Paso más abajo, acá. Ahí tiro error porque yo no inicialicé fecha de nacimiento, ¿eh? Lo que tendría que haberme puesto, ahí me dice 36. Recuerden que esto nos daba 32. Déjenme ver algo. Tendría que ser más 8, ¿no? Sí, 36 más 8, y 32 yo más. acá digo, miren, digo, decime cuánto vale per dinámica. Per dinámica es el punterito nada más, no es la estructura, ¿eh? Es este puntero. Si me dice 4, sí, me dice 4. Ok. Entonces lo que debe estar pasando acá es que en mi máquina es muy probable que, no me acuerdo, pero es probable que no estoy seguro, que el code block sea de 32 bits. Podría ser que esté pasando eso, porque en una máquina de 64 seguro es, a ver, Serían 8. espera un cachito, Eclipse. A ver qué me dice Eclipse. Profe, yo ahí probé y me dice 8 a mí. Y es ¿A vos te dice 64. 8? ¿A vos Sí. qué te dice? Me dice 8 y es de 64. Sí, sí, mi máquina es de 64, pero El code block por ahí. puede ser que raro igual, ¿eh? O alguna configuración en CodeBlock, porque no recuerdo haber instalado. Vamos a ver, a ver qué me dice mi amigo New CS++ Project. IGW. Muy bien. Vamos a declarar un puntero de cualquier cosa. Int asterisco X. Y acá hago printf %d sizeof de X. Vamos a poner acá setbuff stdout, null, std. Ahí. Guardamos. Cuatro. What the fuck? A ver si digo sizeof de int asterisco. Qué raro. Debo tener un compil. Mi máquina, si yo vengo acá y pongo sistemas, ¿sí? Mi máquina es de 64 bits. Sistema operativo de 64 bits basado en 64 bits. Lo que puede ser que esté pasando, y es una cosa que es una curiosidad que tengo que dilucidar, me tendría que fijar si el compilador MiGW que tengo instalado, es probable que el compilador sea de 32 bits. ¿Sí? Voy a controlar eso. Porque la máquina es de 64 y el sistema operativo es de 64. Y me debería decir, me debería mapear los punteros, deberían ser de 8 bytes. Es casi seguro, estaría 99% que el MiGW que tengo instalado es de 32 en lugar de 64. Que de hecho, me debe haber pasado que en Eclipse, que hay que traer un compilador aparte, en su momento, que es lo que tuvieron que hacer ustedes cuando vieron los videitos, en ese momento me haya descargado el compilador de 32. Bueno, voy a revisar eso y la próxima les cuento. Pero a alguno de ustedes les mando 8. Bueno, no importa,
Es correcto, entonces la suma que me está dando está bien, porque serían los 32 de la máquina más los 4 que en mi máquina está mapeando los punteritos de 4 bytes, es correcto que me devuelva 36. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que nosotros, lo voy a sacar esto, así, lo voy a dejar como estaba. Vamos a poder tener una variable puntero estática y una variable puntero conseguida en la memoria dinámica con malloc, y entonces ya sabemos que si tenemos directamente la variable estática, accedemos a los campos con el operador punto, y si tenemos a través de un puntero, no nos complica demasiado, usamos el operador flecha y está bien, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a hacer una función. Voy a sacar esta fecha que no la estoy usando ahora. Después la podremos usar. El lunes que viene la podremos incorporar. Voy a poner... La voy a hacer void, pero después la podríamos cambiar, cargar persona. Cargar persona es cargar persona estática. No, cargar persona. Si yo quiero una función que reciba una estructura o un puntero de estructura, o sea, quiero una función y que la función te cargue una estructura, ¿qué debería recibir? Persona asterisco. Bien, debería recibir una estructura persona por referencia, porque si no, no podría cargar una estructura que está en otro lado. Entonces, debería recibir una persona asterisco, ¿sí? Que la voy a llamar per, y ya está. Esa función, cargar persona, debería recibir o per estática o per dinámica. Ahora vamos a ver. Agarro esto, le voy a poner int acá, porque como me van a pasar un puntero, quiero poder validarlo. Y acá puedo hacer int todo OK igual a 0, if per es distinto de null, todo OK igual a 1, y al final termino retornando todo OK. Y acá puedo hacer printf, ingrese ID, scanf %d, coma, y acá ¿qué pongo? Persona.id. Pero per no es una estructura, per es un puntero. Per flechita ID no. No, señores. ¿Qué espera recibir scanf? Scanf espera una dirección de memoria. Si ustedes ponen per flechita ID, están hablando de la variable entera ID que está referenciada por P. Hasta bien, es ampersand. Bien. Ampersand per flechita ID. Sí, porque el campo ID tengo que escribir todo eso. Y yo lo que necesito es la dirección de memoria del campo ID que está dentro de la estructura apuntada por per. Muy bien. Profe, perdón, esto trabajando en estática, dinámica, lo que sea, lo ideal sería igualmente trabajar con un auxiliar, ¿no?
Acá no importa si estamos trabajando, sí, pero fíjate, acá no importa si estamos trabajando en estática o dinámica, porque estamos adentro de una función y nos va a llegar una dirección de memoria, que podría ser la dirección de memoria de la variable de per estática o podría ser la dirección de memoria de per dinámica. Claro. Quiero apurar, bánqueme 2 minutos y termino esto, así no lo dejamos en el medio. Acá vamos a poner ingrese nombre, ¿sí? Fflash, stdin, stdin, y acá gets, ¿qué pongo acá? Para cargar. Sin el ampersand. Per, Sí, muy bien. Pongo per, flechita, flecha, nombre, porque literalmente todo esto es el vector de cadena de caracteres nombre. Acá pido sexo, y acá fflash, y acá %c, y esto pongo sexo, y acá ingrese altura, y acá es %f, y acá es altura. Muy bien. Ahí tendría una función que me carga. Y entonces acá, ¿cómo llamo a esa función? Acá sería cargar persona. ¿Cómo le paso per estática? la dirección de memoria. Bien, como es una variable con nombre y le tengo que pasar la dirección de memoria de esa variable, pongo per estática. Bien. Y si a cargar persona quiero cargar per dinámica, ¿qué escribo? Per dinámica. Per dinámica, porque ya es una dirección de memoria. Entonces, como es un puntero, si se lo paso a una función, lo que le estoy acá, con ampersand per estática, estoy pasando la dirección de memoria de este cuadradito. Y si yo acá a cargar persona le paso el valor que tiene per dinámica, que sería esto que está acá, que es la dirección de memoria de este cuadradito. ¿Sí? Muy bien. Y eso me lo va a cargar. Bueno, les dejo de tarea para el lunes que están programadas. Les dejo de tarea que hagan una función que se llame mostrar persona y que muestre eso, porque así mostrar persona. Les voy a decir dos versiones de mostrar persona. Una que reciba una persona, una variable de tipo persona, P, y una que reciba mostrar persona dinámica y una que reciba un puntero. ¿Sí? Entonces, esta mostrar persona, si vos le pasás directamente una estructura persona, te la muestra, que es lo que veníamos usando. Y esta mostrar persona D, si le pasa, le vamos a poner en vez de D, no. Mostrar persona ref. ¿Sí? Esta le pasamos directamente una estructura persona y a esta le pasamos una persona por referencia. ¿Sí? Les queda para el lunes que viene hacer el desarrollo de estas dos y poder probarla. Estas dos les va a cargar la estructura y acá llamamos a esas dos funciones y deberíamos poder verla. ¿Sí? Perfecto, con una sola persona lo hacemos por ahora. Tenemos dos personas. Tenemos una persona estática y una dinámica. Claro, pero digo, la estructura la hacemos para una sola persona, eso. La estructura es para una sola persona. Todavía no hicimos array de Ah, estructura. perfecto. Bien. Bueno, gente, nos vemos con la mayoría el viernes en SPD y si no el resto hasta el lunes.